Ayer fue la Junta de Accionistas de Mapfre de 2019 y 2018 ha sido un mal año para Mapfre. El beneficio por acción le ha caído un 24% hasta 17 céntimos, aunque el dividendo lo mantiene. Las causas de esta caída pues son tres que no son extraordinarias, pero bueno, son lo que yo llamo no habituales. La primera es que ha habido más siniestros de los habituales. Esto pues otras veces pasará lo contrario, que habrá menos de los normales y los resultados serán mejores, pero habrá que tener en cuenta que esos resultados están un poco inflados respecto a la media. Luego pues le sigue influyendo la caída de los tipos de interés, que son muy bajos, y la tercera causa han sido las divisas, sobre todo en Argentina y en Turquía la han perjudicado bastante. Este año, en 2018, terminaba su plan estratégico y precisamente por los siniestros el ratio combinado, que tenía como objetivo situarlo por debajo del 96%, pues ha quedado por encima. Pero aunque lo hayan cumplido, es importante fijarse en que se han cumplido no por el tema de los gastos, porque sí que ha reducido bien los gastos, sino porque los siniestros han sido mayores que la media. En este gráfico que ha puesto Mapfre sobre los ingresos y las primas se ve bien el efecto que han tenido tanto las divisas como los tipos de interés. Si os fijáis, en el negocio de no vida las primas a tipos de cambio constante suben un 0,2% y en el de vida suben el 8,5%. Esto es tema de las divisas. Si las divisas no hubiesen perjudicado, el resultado habría sido mejor en la diferencia que veis. Y luego los resultados financieros pues son lo que ha ganado de menos por los tipos de interés tan bajos respecto a 2017, que 2017 ya fue un año malo en este tema, porque llevamos varios años con los tipos muy bajos y antes o después tendrán que subir y estos resultados mejorarán bastante. En este otro gráfico del ROE se ve en las zonas en donde Mapfre tiene los problemas muy bien. Porque si os fijáis, en Brasil el ROE es alrededor del 5%, en Norteamérica de alrededor del 3% y en Eurasia alrededor del 2%. Eurasia es Italia, Alemania y Turquía. Pues estos son los sitios en los que tienen los problemas. En Iberia, Reaseguro y Latinoamérica Sur el ROE está alrededor del 11-12% porque ahí sí que el negocio va bien, está bien gestionado y es eficiente. En el gráfico del ratio combinado pues se ve lo mismo. Aquí en el ratio combinado cuanto más alto sea es que peor va ese negocio. Y son los mismos los que van peor en un gráfico que en otro porque los dos, o sea, la conclusión de los dos gráficos es la misma. Entonces, con esto vemos qué es lo que tiene que hacer Mapfre para mejorar. Lo que tiene que hacer Mapfre para mejorar en estos países en que el ROE es muy bajo porque el negocio todavía no es eficiente tanto como debería y no consigue tener los beneficios que debería tener para el dinero que ha invertido, pues tiene dos soluciones: o consigue hacer que esos negocios sean eficientes o venderá el negocio en esos países. Que por lo que ha hecho el presidente en la Junta, pues seguramente será una combinación. Va a ver en cuáles consigue obtener una buena rentabilidad y en los que vea que no lo consigue, pues probablemente venderá. En Estados Unidos, por ejemplo, este año ha cerrado el negocio en 5 estados y por lo que ha dicho parece que igual lo cierren alguno más si no consigue que en esos estados sea también el negocio eficiente y gane dinero. Entonces es muy importante ver qué pasa en los próximos trimestres a lo largo de 2019 con estos países. Sobre todo Brasil y Estados Unidos por tamaño son los más importantes para Mapfre. Italia y Alemania y Turquía también lo son, pero algo menos. En este otro gráfico se ve la cartera de inversiones de Mapfre y como veis la mayoría está en renta fija. Esto quiere decir pues que Mapfre es una empresa de seguros prudente que tiene más estabilidad que otras que inviertan más en renta variable a cambio de tener también un potencial menor de beneficios en los momentos en que la bolsa sube mucho. Como empresa de seguros yo prefiero que tengan más estabilidad tipo Mapfre que no que las otras que tienen más potencial de beneficios cuando la bolsa sube pero también les caen más cuando la bolsa baja. Este otro dato es curioso y cada vez lo dan más empresas y es que los beneficios de Mapfre el año pasado han sido 863 millones de euros y solo en impuestos de sociedades y cotizaciones sociales, porque además se pagan más impuestos, pero solo en estos dos ha pagado 766 millones. Es decir que el importe de estos dos impuestos ha sido prácticamente igual que los dividendos. Si se suman todos los demás impuestos que pagan y tasas y tal, pues le pasa lo que a casi todas las empresas, o prácticamente a todas, que pagan impuestos más de lo que los accionistas cobran en dividendos. Y ya al final de la Junta han presentado el plan estratégico para los años 2019 a 2021. Es similar al que ha terminado ahora, que iba de 2016 a 2018, entonces se van a seguir enfocando en la rentabilidad y esto quiere decir lo que os he comentado, que
van a intentar que esos países que ahora no son rentables, como Brasil, Estados Unidos, Italia, Alemania, Turquía, pasen a ser rentables, y si no lo consiguen, lo que van a hacer es vender el negocio en esos países e invertir ese dinero en los países en los que ya tienen una buena rentabilidad, o en otros países nuevos en los que crean que les va a ir mejor que en estos que de momento no les está yendo bien. También van a seguir con la digitalización. Esto sí les está yendo bien, es lo que os comentaba del ratio combinado, que no han llegado al objetivo por la siniestralidad, pero sí por los gastos, porque los gastos sí los están reduciendo bien. Bueno, pues van a seguir en esa línea y creo que esto sí lo van a conseguir. Van a seguir mejorando ese tema, van a seguir teniendo más ahorros de costes, y cuando la siniestralidad vuelva a niveles normales se notará bastante en los beneficios. Y entonces el objetivo va a ser tener un ROE medio del 10%. Si volvéis a ver el gráfico de antes, pues veréis lo de las zonas que tienen ROEs del 3-5% y otras que lo tienen del 11-12, pues se trata de llevar la media al 10, que ahora está en el 8 y pico, y que el ratio combinado en media esté por debajo del 96, como ahora está por el 97 y pico, 97,6%, pues si de media en estos próximos 3 años acaba en el 96, será que en 2021 se habrá bajado bastante, estará en el 95 y algo, que es un dato bastante bueno. Y el payout se va a mantener en el 50% o 65% estos 3 años. Entonces, en resumen, Mapfre está teniendo problemas, pero creo que están enfocados en resolverlos, y lo resolverán porque o bien consiguen rentabilizar esos países que ahora mismo tienen una rentabilidad muy baja, o si no lo consiguen, pues venderán esos negocios y ese dinero lo invertirán en otro sitio.